Existe un abismo entre donde estás ahora y donde realmente quieres llegar. Y el puente sobre ese abismo no es talento, no es suerte, no es una fórmula mágica que nadie te haya contado. Es algo mucho más brutal, mucho más fundamental y que Bruce Lee entendió muy rápidamente. Si no tomas el control de esto ahora, puedes olvidarte de cualquier objetivo que tengas. Puedes tirar tus planes por la borda, porque el poder real, el poder de transformar tu vida, solo tiene un origen. ¿Estás listo para cambiar de vida? Empecemos. La parálisis del empiezo mañana. Visualizas esa versión de ti mismo que admiras, más fuerte, más enfocado, más realizado. Piensas en empezar a correr por las mañanas, en dedicar 1 hora diaria a aprender esa habilidad que tanto deseas, en finalmente dar el primer paso en ese proyecto personal que te ilusiona. La intención es genuina, la chispa está ahí. Te dices a ti mismo, sí, mañana empiezo, mañana será el día. Pero cuando llega ese mañana, una extraña y poderosa resistencia te paraliza. Es como si una fuerza invisible te anclara al sofá, a la comodidad de la inacción. Te encuentras, una vez más, atrapado en un ciclo frustrante, el de la intención sin acción. Quieres moverte, pero no puedes. Estás en la antesala del progreso, pero la puerta parece cerrada con llave. Este es el corazón del problema, el conflicto silencioso que muchos enfrentamos, la batalla contra la procrastinación y la inercia. Tu mente, esa máquina increíblemente compleja, se convierte en tu principal saboteadora. Empieza a generar un torrente de excusas, todas perfectamente lógicas en el momento. Estoy demasiado cansado hoy, el clima no es ideal, necesito organizar mejor mi tiempo antes de empezar. No tengo todas las herramientas necesarias. La energía inicial, ese impulso de motivación que te hizo sentir que esta vez sería diferente, se disipa rápidamente frente a este bombardeo de justificaciones. Es una lucha interna agotadora, un tira y afloja constante entre tu deseo profundo de avanzar y la poderosa, casi magnética, fuerza del hábito de aplazar. Y lo peor es que, con cada día que pospones, la tarea pendiente no se vuelve más fácil, sino todo lo contrario. Crece en tu mente, se magnifica, se convierte en un monstruo inabordable. Aquello que parecía un simple paso inicial se transforma en una escalada épica que te parece incapaz de afrontar. La culpa comienza a roerte por dentro, una sensación constante de estar fallando que a ti mismo. La frustración se acumula, pesada y amarga. Empiezas a dudar seriamente de tu propia capacidad. ¿Será que simplemente no estoy hecho para esto? ¿Será que carezco de la fuerza de voluntad necesaria? Esta duda corrosiva refuerza la inercia, alimentando la dolorosa creencia en tu propia debilidad mental. El miedo a la mediocridad, a conformarte con menos de lo que sabes que eres capaz, se vuelve una sombra constante, reforzando la parálisis. Llega un momento, inevitablemente, en que el peso de tanto aplazamiento se vuelve insoportable. Quizás es al ver a alguien más alcanzar algo que tú deseabas, o al darte cuenta de que ha pasado 1 mes, 6 meses, 1 año y sigues exactamente en el mismo lugar. Es un pico emocional, un momento de profunda frustración, incluso de pánico. Te golpeas contra la cruda realidad. El tiempo está pasando implacablemente. Las oportunidades se están esfumando y ese mañana en el que prometiste empezar nunca llega. Es la epifanía dolorosa y desoladora de que la falta de disciplina para simplemente iniciar es el único obstáculo real que te separa de tu progreso. La inacción no es neutral, es un retroceso disfrazado. Pero hay una salida a esta prisión mental. La clave no está en esperar la motivación perfecta, el momento perfecto o el plan perfecto. Está en la acción, por pequeña que sea. Piensa en la sabiduría de Bruce Lee. Vacía tu mente, sea amorfo, sin forma, como el agua. La parálisis surge de una mente llena de miedos, dudas y excusas.
La resolución comienza vaciando esa mente del ruido, de la necesidad de perfección y permitiéndote ser como el agua, encontrando la forma de fluir, de moverte, de empezar por donde sea posible. La transformación reside en dar ese primer pequeño paso, por insignificante que parezca. ¿Quieres correr? Ponte las zapatillas y sal a caminar 5 minutos. ¿Quieres escribir? Abre un documento y escribe una sola frase. ¿Quieres aprender? Lee una página. El acto de empezar, por minúsculo que sea, rompe la inercia. Superar esa barrera inicial es el antídoto más poderoso contra la parálisis. Entiende que la acción, incluso imperfecta y mínima, es la única forma de pasar de la intención a la realidad. No esperes a sentirte listo. Haz algo y la acción generará la sensación de estar listo. Lograste empezar. Sentiste el impulso, diste el primer paso. Hay una oleada de alivio y esperanza. Esta vez sí, te dices. Pero ¿qué pasa cuando esa motivación inicial inevitablemente comienza a desvanecerse? ¿Qué sucede cuando el camino se pone difícil? Cuando surgen obstáculos inesperados. O simplemente cuando la novedad desaparece y la tarea se vuelve monótona. Es ahí donde muchos caemos en otra trampa. El ciclo de empezar y abandonar. ¿Por qué nos cuesta tanto mantener el impulso una vez que hemos logrado iniciar? El ciclo vicioso de empezar y abandonar. Lo lograste. Rompiste la inercia. Diste el primer paso. Quizás fue con un pico de motivación. Esa energía inicial que te hizo sentir invencible. Empezaste esa dieta, esa rutina de ejercicios, ese curso online. Te sentiste bien, orgulloso de ti mismo por estar finalmente en movimiento. Había una esperanza genuina, una convicción de que esta vez sería diferente. Sentiste el impulso, la emoción de estar haciendo algo positivo por ti. Era la situación inicial perfecta. El comienzo de una nueva historia donde tú eras el protagonista de tu propia transformación. Pero, como sabes, la motivación es un combustible volátil. Brilla con intensidad al principio, pero no está diseñada para sostenerte a largo plazo. Y es aquí donde surge el conflicto principal de este ciclo. La motivación inicial inevitablemente comienza a disminuir. La novedad desaparece. El entusiasmo se atenúa. Y justo en ese momento, los obstáculos empiezan a aparecer. Te sientes cansado después de un largo día. Surgen dificultades inesperadas en tu camino. La tarea se vuelve monótona, incluso aburrida. Es en estos momentos, cuando la chispa inicial se apaga, que la disciplina se vuelve crucial. Pero si esa disciplina es débil o inexistente, te enfrentas a una tentación constante y poderosa, la tentación de parar. Y así, las complicaciones empiezan a crecer, una pausa temporal se convierte en un día libre. Un día libre se convierte en un fin de semana. Un fin de semana se convierte en una semana entera. Los pequeños escorregones se transforman silenciosamente en un abandono completo. Cada vez que cedes a la tentación de parar, cada vez que abandonas, la creencia en tu propia falta de disciplina se fortalece. Esa voz interna, cruel y persistente, te susurra. ¿Ves? Te lo dije. No eres capaz de mantenerlo. Siempre empiezas y nunca terminas. Esta creencia negativa se arraiga, alimentando un ciclo de autosabotaje. La dolorosa sensación de no poder cumplir tus compromisos contigo mismo se vuelve familiar. Te sientes atrapado en este patrón, un prisionero de tu propia inconsistencia, viendo cómo tus esfuerzos se desmoronan una y otra vez. El clímax de este ciclo llega en el momento en que abandonas algo que realmente importaba para ti. Quizás era ese proyecto que te apasionaba, esa meta de salud que te prometiste alcanzar o ese hábito que sabías que cambiaría tu vida. Sientes la amargura de la derrota, una frustración profunda que va más allá de la simple decepción. Es la confirmación de tu miedo más profundo. Ser alguien que no logra ver las cosas hasta el final. Es un golpe directo a tu autoconfianza, un recordatorio doloroso de que tu incapacidad para mantener el rumbo te está robando tu potencial, dejándote estancado mientras el mundo sigue avanzando.
La resolución a este ciclo destructivo no se encuentra en la búsqueda constante de picos de motivación, sino en una comprensión fundamental. La disciplina no es un estado emocional, es un compromiso con la acción, independientemente de cómo te sientas en un momento dado. Aquí es donde la ética de entrenamiento incansable de Bruce Lee ofrece una lección poderosa. Para él, no importaba si sentía ganas de entrenar, simplemente hacía. La resolución es adoptar esta mentalidad, enfocarse en la consistencia, no en la perfección. Se trata de construir hábitos inquebrantables, pequeñas acciones repetidas día tras día que se vuelven automáticas con el tiempo. Es desarrollar la resiliencia para continuar a pesar del cansancio, el aburrimiento o las dificultades. Ver cada fallo o cada desliz no como un motivo para abandonar por completo, sino como una oportunidad de aprendizaje, una señal para ajustar el rumbo y volver a empezar inmediatamente, sin drama ni autocrítica excesiva. La clave es la persistencia, la capacidad de levantarte una y otra vez, entendiendo que el progreso real se construye con ladrillos de consistencia, no con explosiones esporádicas de motivación. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto mantener esa consistencia? ¿Por qué incluso después de haber empezado y entendido la importancia de seguir, nuestra mente parece encontrar formas de desviarnos, de justificar el abandono? ¿Son esas excusas que inventamos simples pretextos o hay una fuerza más profunda operando, una forma sutil de autosabotaje que nos impide alcanzar nuestro verdadero potencial? La autosabotaje disfrazada de excusas. Estás ahí. Sabes lo que tienes que hacer. Has leído los libros, escuchado los podcasts, incluso has empezado antes. Entiendes la importancia de la disciplina, de la consistencia. Te dices a ti mismo, esta vez voy a ser diferente, voy a ser constante. Pero entonces el día comienza a desplegarse y te encuentras, casi sin darte cuenta, fabricando razones para no hacer lo que sabes que debes hacer. Estoy demasiado cansado hoy. Tuve un día muy estresante en el trabajo. No tengo el equipo perfecto. Es mejor esperar al lunes para empezar bien la semana. No me siento inspirado en este momento. Te vuelves un maestro en el arte de la justificación, encontrando siempre un motivo aparentemente válido para posponer la acción. Estás consciente de la meta, de la necesidad de disciplina, pero te encuentras constantemente atrapado en esta red de excusas, una prisión que tú mismo construyes. Este es el verdadero campo de batalla. La lucha no es solo contra la tarea externa, ir al gimnasio, estudiar, trabajar en tu proyecto, sino contra una fuerza mucho más insidiosa, tu propia mente. El conflicto principal es la autosabotaje, ese enemigo interno que se disfraza de lógica, de prudencia, incluso de autocuidado. Se manifiesta a través de pensamientos limitantes arraigados. No soy lo suficientemente bueno. Esto es demasiado difícil para mí. Seguro que fracasaré. Se alimenta de miedos. Miedo a fallar y confirmar esas creencias negativas. Miedo al éxito y a las responsabilidades que conlleva. Miedo a ser juzgado por otros o simplemente miedo a salir de tu zona de confort y enfrentar lo desconocido. Y sobre todo, se nutre de la búsqueda implacable de la comodidad inmediata, de la gratificación instantánea que te aleja del esfuerzo necesario para el progreso a largo plazo. Y a medida que cedes a estas excusas, las complicaciones crecen y se solidifican. Las justificaciones se convierten en un patrón de comportamiento. Te vuelves increíblemente hábil en racionalizar tu inacción. Cada vez que te convences de que hoy no es el momento, refuerzas el circuito neuronal de la procrastinación y la evitación. Te alejas cada vez más de tus objetivos, no porque no seas capaz, sino porque te estás saboteando activamente. La brecha entre quien quieres ser y quien eres se ensancha, y la sensación de estar luchando constantemente contra ti mismo se intensifica. Es una batalla agotadora, una guerra civil interna, donde una parte de ti anhela el crecimiento, mientras que otra, impulsada por el miedo y la comodidad, te arrastra hacia atrás. Te sientes atrapado, frustrado, y la duda sobre tu propia fuerza de voluntad se convierte en una carga pesada.
Llega un momento, quizás después de un fracaso significativo o al ver una oportunidad crucial pasar de largo, en que la verdad te golpea con una fuerza brutal. Es un pico emocional de dolorosa honestidad. Te das cuenta con una claridad aterradora de que todas esas razones que has estado usando no son más que disfraces. Son manifestaciones de tus miedos más profundos, de tu resistencia interna al cambio y al crecimiento. Es el dolor de admitir que el mayor obstáculo en tu camino no está afuera, en las circunstancias o en la falta de tiempo, sino dentro de ti. Es confrontar la cruda realidad de que tú eres tu propio peor enemigo, que te estás saboteando activamente y que tus excusas son solo los síntomas de una lucha interna mucho más profunda. Pero en esta dolorosa epifanía reside también la semilla de la transformación. La resolución comienza al desmascarar estas excusas y reconocer el autosabotaje por lo que realmente es. Aquí es donde la filosofía de Bruce Lee sobre el autoconocimiento se vuelve fundamental. Conócete a ti mismo. No te limites. La clave es mirar honestamente dentro, identificar los miedos subyacentes que alimentan tus excusas. No se trata de erradicar el miedo o la voz sabotadora, sino de elegir la acción disciplinada a pesar de ellos. La transformación ocurre cuando decides no permitir que tus sentimientos o tus excusas dicten tus acciones. Es un acto de valentía interna, de elegir conscientemente confrontar tus miedos y actuar de acuerdo con tus valores y objetivos, incluso cuando la voz de la comodidad y el miedo te gritan que pares. Es un proceso continuo de autoconciencia y elección deliberada, entendiendo que cada vez que eliges la acción sobre la excusa, debilitas al saboteador interno y fortaleces la versión de ti mismo que anhela crecer. Hemos explorado cómo la parálisis del mañana nos detiene y cómo el ciclo de empezar y abandonar nos frustra. Ahora vemos que, a menudo, la raíz de estos problemas es nuestra propia mente, disfrazando el miedo y la resistencia como excusas lógicas. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esta lucha interna no es una señal de debilidad, sino una parte natural del proceso de crecimiento? Y si pudieras aprender a trabajar con tu mente en lugar de contra ella para construir una disciplina inquebrantable que te impulse hacia tus metas? La ilusión de la vida perfecta versus la realidad de la disciplina diaria. Miras a tu alrededor o quizás te pierdes en las redes sociales y ves a personas que parecen tenerlo todo resuelto. Parecen vivir vidas perfectas, sin esfuerzo aparente, alcanzando grandes logros con una facilidad desconcertante. Ves a ese amigo que siempre está en forma, a ese colega que parece dominar cualquier habilidad nueva sin despeinarse, o a esa versión idealizada de ti mismo, que existe solo en tu imaginación. Y te preguntas inadecuado. Te preguntas, ¿por qué a ellos les resulta tan fácil y a mí no? Te frustras con tu propia lucha, con tus tropiezos, con tu aparente falta de esa cualidad mágica que ellos poseen. Empiezas a creer que debe haber una fórmula secreta, un atajo, un estado de perfección que, una vez alcanzado, hará que todo encaje sin esfuerzo. Esta es tu situación inicial, la trampa de la comparación y la búsqueda de una solución mágica que te libere de la lucha. Pero aquí reside el conflicto principal, la dolorosa desconexión entre esa expectativa de una vida fácil o naturalmente disciplinada y la cruda realidad de lo que realmente se necesita para progresar. La disciplina no es un don innato que algunos tienen y otros no. Es una elección, un músculo que se entrena a diario. Y ese entrenamiento es a menudo monótono, repetitivo y carente de la emoción inicial. Te frustras porque no ves resultados inmediatos. Esperas una transformación radical de la noche a la mañana. Y cuando no llega, la necesidad de la repetición diaria, del esfuerzo constante sin gratificación instantánea, se siente como una carga insoportable. La realidad de la disciplina, con su rutina y su falta de brillo constante, choca violentamente con la ilusión de la vida perfecta que has construido en tu mente o que percibes en otros.
Y a medida que esta desconexión persiste, las complicaciones crecen. La comparación social se vuelve más dolorosa. Cada vez que ves un logro ajeno, sientes más profundamente tu propia mediocridad o tu falta de propósito. Esta frustración te empuja aún más a buscar atajos, a probar la última dieta de moda, el método milagroso de productividad, la píldora mágica. Pero estos atajos, al no abordar la raíz del problema, la falta de disciplina consistente, solo llevan a más frustración y eventualmente a más desistencias. Te sientes inauténtico, como si estuvieras fingiendo que todo está bien mientras luchas internamente. La presión de mantener esa fachada de tenerlo todo bajo control, similar a la imagen que proyectas o que ves en otros, te aprisiona. Te sientes atrapado entre la ilusión que persigues y la realidad de tu propia lucha, y la tensión interna aumenta. Llega un momento, quizás después de otro intento fallido de atajo o al enfrentar una situación que te obliga a mirar honestamente tu progreso o la falta de él, en que la ilusión se rompe. Es un pico emocional, un choque de realidad brutal, pero necesario. Te das cuenta de que la perfección que persigues es una fantasía, una imagen cuidadosamente construida que no refleja la verdad del esfuerzo detrás de cualquier logro significativo. Entiendes que el progreso real no proviene de encontrar la fórmula mágica o de alcanzar un estado de gracia donde todo es fácil, sino de la aceptación de la imperfección y del compromiso inquebrantable con el proceso diario. Es la dolorosa pero liberadora epifanía de que la única forma de avanzar es a través del trabajo arduo y consistente, incluso cuando no te apetece, incluso cuando los resultados no son inmediatos. La resolución a esta lucha interna es abrazar la disciplina no como una carga, sino como el camino hacia la autenticidad y el progreso real. Aquí, la filosofía de Bruce Lee ofrece una guía invaluable. Él no buscaba la perfección en cada movimiento, sino la mejora continua a través de la práctica incesante. La resolución es cambiar tu enfoque del resultado final perfecto al proceso diario. Es encontrar significado y valor en el propio esfuerzo, en la repetición, en la consistencia, incluso cuando es monótono. Se trata de liberarte de la presión de ser perfecto y en cambio abrazar la realidad de ser humano, con sus altibajos, sus errores y sus aprendizajes. La transformación ocurre cuando te comprometes con la jornada, con el trabajo diario, encontrando la belleza y la fuerza en el acto de presentarte y hacer lo que debes hacer, un día a la vez. Es en esta aceptación de la imperfección y en el compromiso con el proceso donde reside tu verdadero poder. Hemos desmantelado la ilusión de la perfección y abrazado la realidad de la disciplina diaria. Pero, ¿cómo podemos hacer que esta disciplina se sienta menos como una parte integrada de quienes somos? ¿Cómo podemos construir hábitos tan fuertes que nos impulsen hacia adelante casi sin esfuerzo consciente, liberando nuestra energía mental para cosas más importantes que la batalla constante contra la inercia? La disciplina no es restricción, es la llave hacia la libertad. Para muchos, la palabra disciplina suena a castigo, a limitación, a una camisa de fuerza que ahoga la espontaneidad y roba la alegría de vivir. La asociamos con reglas rígidas, con decir no a lo que realmente queremos hacer en el momento, con sacrificar el placer inmediato por una recompensa futura que parece lejana e incierta. Preferimos la gratificación instantánea, la flexibilidad de hacer lo que nos apetece cuando nos apetece. Resistimos cualquier tipo de estructura o rutina, creyendo firmemente que esa resistencia es sinónimo de libertad. Nos decimos a nosotros mismos que la vida es demasiado corta para estar atados a horarios y obligaciones autoimpuestas. Esta es tu situación inicial, ver la disciplina como un enemigo de la libertad, una fuerza opresora que te impide ser tú mismo y disfrutar plenamente de la vida. Pero aquí está el conflicto principal, la gran ironía de esta perspectiva. La creencia de que la falta de disciplina es sinónimo de libertad es, en realidad, una ilusión devastadora. En lugar de liberarte, te encadena. Te lleva al caos, a la falta de control sobre tu propia vida.
te conviertes en un esclavo de tus impulsos, de tus estados de ánimo pasajeros, de las circunstancias externas. Si no tienes la disciplina para gestionar tus finanzas, eres esclavo de tus deudas. Si no tienes la disciplina para cuidar tu salud, eres esclavo de la enfermedad y la baja energía. Si no tienes la disciplina para perseguir tus metas, eres esclavo de la procrastinación y el arrepentimiento. Te sientes a la deriva, como un barco sin timón en medio de una tormenta, sin una dirección clara, reaccionando constantemente en lugar de actuar con intención. Y a medida que esta falta de disciplina se afianza, las complicaciones crecen en cascada, afectando cada área de tu vida. Tu salud se resiente por la falta de ejercicio y una mala alimentación. Tus finanzas son un desastre porque gastas impulsivamente. Tus relaciones sufren porque no tienes la disciplina emocional para comunicarte efectivamente o mantener tus compromisos. Tu carrera se estanca porque no puedes concentrarte en las tareas importantes o seguir aprendiendo. La sensación de estar completamente fuera de control aumenta día a día, generando una ansiedad constante y la dolorosa punzada de la falta de propósito y dirección. Lo que creías que era libertad, hacer lo que te da la gana en cada momento, se revela como una prisión construida con las barras de tus propios hábitos destructivos y tu incapacidad para gobernarte a ti mismo. Estás atrapado en un ciclo de reacción, impotente ante las demandas de tus impulsos y del mundo exterior. Llega un momento, a menudo un punto de quiebre, una crisis personal o un fondo del pozo, donde las consecuencias de esta falta de disciplina se vuelven insoportables. Quizás es un problema de salud grave, una crisis financiera, la pérdida de una relación importante, o simplemente la abrumadora sensación de haber desperdiciado años sin avanzar hacia lo que realmente te importa. Es un pico emocional de desesperación y arrepentimiento. En ese momento, te das cuenta con una claridad desgarradora de que tu falta de control sobre ti mismo, tu resistencia a la estructura y al esfuerzo te ha impedido alcanzar lo que más deseas en la vida. Te das cuenta de que esa supuesta libertad te ha dejado vulnerable, a merced de las circunstancias y de tus propias debilidades. Es el doloroso reconocimiento de que has estado persiguiendo una sombra de libertad, mientras la verdadera libertad te eludía precisamente por tu rechazo a la disciplina. Pero en la profundidad de esta crisis se encuentra la oportunidad para una transformación radical. La resolución es un cambio fundamental de perspectiva. Entender que la disciplina no es el opuesto de la libertad, sino el medio indispensable para alcanzarla. Es la llave que abre la puerta a una vida de propósito y control. Piensa en Bruce Lee. Su legendaria habilidad y su libertad de expresión en el combate y en la vida no surgieron de la espontaneidad sin límites, sino de una disciplina rigurosa e incansable en su entrenamiento físico, mental y filosófico. Su dominio sobre su cuerpo y su mente le dio la libertad de moverse, de crear, de expresarse sin restricciones autoimpuestas o limitaciones físicas. La resolución es abrazar la disciplina como la herramienta que te permite construir la estructura necesaria para perseguir objetivos significativos, para tomar decisiones conscientes en lugar de reaccionar impulsivamente, para decir sí a lo que realmente importa a largo plazo, incluso cuando es difícil en el corto plazo. Es encontrar la verdadera libertad en la capacidad de gobernarte a ti mismo, de elegir tu camino en lugar de ser arrastrado por la corriente. La disciplina no te quita opciones, te las crea. Hemos visto cómo la disciplina, lejos de ser una restricción, es el camino hacia la verdadera libertad. Pero, ¿cómo pasamos de entender esto intelectualmente a vivirlo realmente? ¿Cómo podemos construir esa estructura interna, esos hábitos inquebrantables que nos permitan ejercer este control sobre nuestra vida y liberar nuestro potencial? ¿Existe una forma de hacer que la disciplina se sienta menos como una batalla constante y más como un flujo natural, una segunda naturaleza que nos impulse hacia adelante casi sin esfuerzo consciente? La disciplina como el camino inevitable hacia tu mejor versión. Hay un anhelo profundo dentro de ti, una voz que susurra sobre un potencial sin explotar, sobre una versión de ti mismo que es más fuerte, más capaz, más alineada con un propósito significativo.
sientes el deseo ardiente de transformación, de liberarte de la mediocridad que a veces te pesa, de alcanzar esa cumbre personal que sabes que es posible. Has vislumbrado la persona en la que podrías convertirte, alguien con claridad, con energía, con la capacidad de impactar su mundo. Quieres deshacerte de las viejas limitaciones, de los hábitos que te frenan y ascender a un nuevo nivel de existencia. Sin embargo, al mirar el camino que se extiende ante ti, la distancia parece inmensa, la escalada empinada y, honestamente, un poco aterradora. Te encuentras en el punto de partida, lleno de aspiración pero enfrentando la magnitud de la jornada. Este es tu conflicto principal, la vasta brecha entre la persona que eres hoy y la persona que deseas desesperadamente llegar a ser. El problema no es la falta de deseo, es el desafío monumental de encontrar la fuerza, la resistencia y sobre todo la consistencia para recorrer el camino necesario. Un camino que, seamos honestos, exige sacrificio, exige enfrentar y superar el dolor, tanto físico como emocional. Exige la aplicación constante e implacable de la disciplina día tras día, incluso cuando la motivación inicial se desvanece. Es la lucha interna contra la inercia, contra la comodidad de lo conocido, contra la magnitud de la tarea que tienes por delante. La pregunta fundamental es, ¿tienes lo que se necesita para cruzar esa brecha? Y a medida que contemplas esta jornada, las complicaciones comienzan a acumularse, aumentando la tensión. Las dudas se arrastran, susurrando en tu oído. ¿Realmente puedes hacer esto? ¿Eres lo suficientemente fuerte? ¿Lo suficientemente capaz? El peso del pasado te recuerda tus fallas anteriores. Las veces que empezaste con fervor, solo para rendirte cuando las cosas se pusieron difíciles. La tentación de volver a los viejos hábitos cómodos, a la seguridad de la mediocridad conocida, se vuelve casi abrumadora. La jornada hacia tu mejor versión es, en esencia, solitaria. Es una batalla que debes librar dentro de ti mismo, una prueba constante de tu resiliencia mental y emocional. Cada día presenta un nuevo desafío, una nueva oportunidad para ceder o para perseverar, y la tensión entre tu aspiración y la dificultad del camino se vuelve palpable. Llega un momento crucial, un pico emocional donde la presión es máxima y la decisión es inminente. Es el punto de inflexión, el momento todo o nada, implícito en la idea de alcanzar tu mejor versión. Te encuentras en una encrucijada. ¿Cederás a la dificultad, a las dudas, a la tentación de lo fácil y aceptarás una vida de mediocridad, de potencial sin cumplir? ¿O harás un compromiso inquebrantable con la disciplina, entendiendo en lo más profundo de tu ser que es el único camino viable, la única herramienta real que tienes para construir la transformación que anhelas? Este no es un momento de ligera preferencia, sino un compromiso de alma. Es la elección consciente de abrazar el dolor del crecimiento sobre el dolor del arrepentimiento. Es el clímax de tu lucha interna, donde el camino hacia tu futuro se define por la decisión que tomas ahora. La resolución a esta lucha no es encontrar un atajo o una fórmula mágica, sino una rendición. Una rendición a la realidad de que la disciplina no es una tarea punitiva, sino un estilo de vida, la herramienta fundamental e indispensable para la autotransformación. Es abrazar la disciplina no como algo que tienes que hacer, sino como algo que eliges hacer porque te acerca a quien quieres ser. Piensa en Bruce Lee. Su transformación de un joven luchador con talento a un ícono global de la filosofía y las artes marciales no fue accidental. Fue el resultado de una disciplina implacable en su entrenamiento, en su estudio, en su búsqueda constante de aprimoramiento. Él no buscaba la perfección, buscaba la mejora continua a través de la práctica disciplinada. La resolución es caminar constantemente por este camino, día tras día, paso a paso. Es aprender a celebrar cada pequeña victoria, cada entrenamiento completado, cada tentación superada.
es aprender de cada desafío, de cada tropiezo y usarlos como lecciones para fortalecer tu determinación. Es en esencia verte a ti mismo convertirse en la persona que siempre quisiste ser, no de repente, sino gradualmente, construido ladrillo a ladrillo por el poder de tu disciplina diaria. Hemos recorrido el camino desde el deseo de transformación hasta entender que la disciplina es el vehículo para lograrla. Pero, ¿cómo mantenemos este compromiso a largo plazo? Especialmente cuando la vida se pone difícil y la tentación de rendirse es más fuerte que nunca. ¿Cómo construimos una disciplina que no solo nos impulse, sino que se convierta en una parte tan intrínseca de nosotros que actuar con disciplina se sienta tan natural como respirar? Hemos recorrido juntos el camino desde la dolorosa ilusión de la perfección hasta la poderosa realidad de la disciplina. Hemos visto cómo lo que parecía una restricción es, en verdad, la llave maestra hacia nuestra libertad y el vehículo indispensable para alcanzar nuestra mejor versión. La disciplina no es un castigo, sino la elección consciente de construir la vida que realmente deseamos, paso a paso, día tras día. Es el compromiso con nosotros mismos, el acto de amor propio más profundo que nos permite dejar de ser esclavos de nuestros impulsos y convertirnos en arquitectos de nuestro destino. Abraza este camino.